Cuando suene la campanita, esa misma campanita. Y listo, comenzamos, como siempre les digo. Entonces, muy buenas tardes, estimados alumnos de el segundo nivel medio tarde, ¿cierto? Les habla aquí su profesor de TIT y además profesor tutor Elias Rojas, con la continuación de la clase que alcanzamos a ver, de lo poquito que alcanzamos a ver, el día de ayer, de hecho, el día de ayer, el día miércoles. Vamos a continuar hablando un poquito de los orígenes del Internet, ¿cierto? Que ayer los comenzamos hablando de qué era Internet o qué nosotros conocíamos del Internet eh, y cómo este ha impactado a veces, ¿cierto? Pero hablemos ahora un poquito de los orígenes de esto. Ya que fue aquí donde nos frenamos, igual les voy a mostrar todo lo que habíamos visto antes, que hablamos de medio para distintos servicios, ¿cierto? Como muchos de ustedes nombraron que podía ser como una red de comunicaciones, ¿cierto? Y de acceso a la información. Como que esas eran las principales cosas que nosotros utilizamos en Internet. Comunicación, información. Pero muchos también lo utilizamos para otros medios, ya sea diversión, ¿cierto? Juegos, un juego desde el computador o una aplicación, ¿cierto? Que utilice Internet. O incluso competir con otras personas a través de, o jugar con otras personas a través de Internet. O sea, también esto nos puede servir para el ocio, como las distintas redes sociales. Hablamos también de los servicios de streaming, que eso también es parte del ocio, ¿cierto? Del entretenimiento. Ya sea ver una película, ver un video, un tutorial, todo eso es parte, o gracias, lo estamos viendo gracias a el Internet. Y se nos olvidó, bueno, se me olvidó decir ayer y ahora que lo estaba comentando usted, también algo muy importante, poder estudiar también nos permite Internet. Exacto. En este preciso momento lo estamos utilizando para eso, ya que muchos de ustedes están conectados, bueno, la verdad todos ustedes, porque no hay nadie más aquí en la sala, están conectados desde la casa, ¿cierto? Para poder estudiar. Lo siento. Y es muy válido. Y de hecho, actualmente toda la información la puedes encontrar a través de Internet. Ya sea la información que nosotros entregamos, información extra también. Todo eso lo puedes encontrar a través del Internet. Por eso es búsqueda de información. Podemos encontrar también otros distintos servicios, como son algo tan simple como pagar las cuentas, ¿cierto? Porque hace un tiempo atrás había solamente un lugar donde tú podías pagar las cuentas y tenías que hacer filas, perdías tiempo, y ahora todo puede estar a un clic o a una aplicación para poder pagar todo. Imagínate, yo por ejemplo tengo que pagar todos los meses el crédito canal del Estado. Descontar al tiro X cantidad de dinero, pero yo tendría que ir al banco a hacerlo. Por suerte, gracias al Internet y gracias a nuestra querida aplicación del banco, el del patito, no tengo que hacer fila alguna. Yo solamente voy, hago clic en un botón, en otro botón que me dice pagar la cuota, y listo, la pago. Y no dice nada, en un minuto ya la tengo pagado. De hecho, en este preciso momento voy a pagarles otra cuota para que no la voy a pagar en vivo. Pero que se den cuenta sí que el Internet nos ha facilitado mucho la vida. Mucho la vida. Muchos dicen que gracias al Internet nos volvimos más flojos. Y le encuentro toda la razón. Pero hay mucha gente igual que a veces se desconecta un poco el Internet, se libera un poco del aparato, del celular o del computador y sabe hacer otras cosas. Y eso a mí por lo menos me encanta. Prefiero mil veces estar despreocupado un rato del celular y de los problemas y a veces de las personas y estar alejado del Internet. Pero no vamos a decir que el Internet ha sido un mal invento, ha sido, creo, un invento muy, muy bueno. Bueno, pero ahora hablemos un poquito de sus orígenes. Y sus orígenes, como dice aquí, se llamaba ARPANET. ARPANET. Deme un segundito. ARPANET, entonces. Su origen lo encontramos en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de California. ¿Dónde queda el estado de California, chiquillos? ¿Ustedes saben cómo se ubica?
Se ubica al noreste, noroeste, suroeste, sureste. Bueno, puede ser geografía en inglés, no se preocupen, pero ¿saben dónde se encuentra más o menos? ¿Al sur de Estados Unidos? ¿Cerca de México o no? Oh, muy bien, se encuentra de hecho al suroeste. Al suroeste de Estados Unidos, ahí se encuentra, justo en la frontera con México. Exacto. Ahí va a ir el profe quizás en el verano, si todo sale bien. Bueno, California es un estado muy, muy grande. Muy, muy grande. En el sur no es tan grande como Texas, pero sí es bastante amplio, bastante grande. Tiene hasta algo así, es similar a una península, con mucho latino también, lo cual facilita mucho el lenguaje. Como es ahí donde una serie de universidades, o sea, 3 universidades distintas, crearon una intranet, ¿ok? Y esa intranet es una red interna de computadoras. Prácticamente crearon computadores que se iban a unir entre estas universidades para poder así compartir información. Como dice ahí también, esta permitiría, o permitía mejor dicho, el compartir información entre las instituciones y así poder desarrollar proyectos en conjunto. Miren, ahí en ese entonces las universidades no se peleaban, se compartían información para hacer proyectos juntos. Lo cual era bueno y además se compartían esta información a través de esta red de computadores entre ellos. Así, obviamente, la información llegaba mucho más rápido, pero no llegaba de una manera muy óptima. No todas las personas podían entender la información que se estaba entregando. De hecho, creo que salían como en un papel, así, un papel con agujeros. Cualquier tipo de información. Y eso solamente las podían interpretar algunas personas que eran expertos en eso. Y de hecho las computadoras no tenían una pantalla, por así decirlo. Estamos hablando creo que de la época del 60, si no me equivoco. Sigamos con ARPANET. Con el paso del tiempo, ARPANET fue expandiéndose y durante la década del 70 se fueron agregando nuevas universidades. O sea, ya a principios de los 70 se fueron agregando otras universidades a esta red y otras organizaciones importantísimas, como lo es el Pentágono. Como dice ahí, el principal edificio de defensa de Estados Unidos también se quiso unir a esta red novedosa. Genial, ¿cierto? Imagínate que tú mismo hiciste una red con unas universidades y después viene, no sé, ¿qué edificio es genial acá? ¿En Chile? El Costanera. O el Palacio de la Moneda, ¿cierto? O el Congreso. Edificios grandes. Quiera ser parte de tu red. El Pentágono, como dice ahí Juan Carlos, es el principal edificio de defensa de Estados Unidos. De hecho, recordemos que para el atentado de las Torres Gemelas, el Pentágono también sufrió un ataque. Un ataque. No voy a entrar con más detalles. Sufrió un ataque. Ok, entonces, ARPANET, ¿cierto? Y así es como se ve un mapa de logística. Y esto era en marzo del 77. Si me preguntas a mí, no lo puedo entender muy bien. Veo exactamente lo mismo que ustedes. Muchos códigos, muchos números. Eso sí, muestra algunos estados o algunas ciudades importantes. Como por ejemplo, aquí en la parte de abajo se puede ver Texas. ¿Cierto? Aquí en la parte de arriba está Illinois. ¿Qué ocurre? Como flechitas así. Era cómo se conectaban las distintas universidades a distintas redes. Por ejemplo, este punto que era el RC5, todas estas universidades o distintas personas o computadores estaban conectadas a esta misma red. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estaba Illinois, como dijimos. Una de las ciudades más importantes de Illinois, o muy conocida para ustedes, es Chicago, Utah. Aquí la isla más famosa, ¿cuál es la isla más famosa que existe en Estados Unidos?
El área 51 no. Entre muchos otros, o sea, la isla más famosa obviamente me refiero a la isla de Hawái, ya que nadie me lo respondió. Tenemos aquí también Stanford, que queda en Connecticut. Y aquí una de las universidades más famosas como la de Harvard, ¿cierto? Aquí muestra quiénes eran, nosotros decimos muy bien en popular en el idioma de Internet, quién hostea, ¿cierto? Aquí se ve quiénes son los que hostean las salas o las redes. ¿Cómo le podríamos decir hostear? Es como, no el creador, sino que, ¿cómo sería la palabra host? Uso la palabra host siempre en inglés y en español y ni siquiera sé cómo. El anfitrión, dice ahí, ya, muy bien. El anfitrión, la persona que sostiene esta red. Un mapa logístico que muestra la conformación que tenía el ARPANET para el año 77, donde se representan de manera esquemática dónde se ubican las computadoras y con cuáles se conectan. ¿Ok? No es necesario entender esto, no es necesario tampoco tomar apunte para la pregunta esencial sobre esto, no se preocupen. Y hablando de computadoras, ¿cómo eran las computadoras en esa época? Eran gigantísimas o gigantósimas. Las computadoras en los años 60 no eran como las actuales, obviamente. Tú ahora tienes una computadora muy distinta, ¿cierto? Si no conoces cómo son las computadoras antiguas, ahí vamos a ver. Sino más bien se asemejaban a una calculadora, pero a una calculadora de quizás 2 metros de alto y 3 metros de largo. Es más, era utilizada principalmente para realizar solamente cálculos matemáticos. Era una calculadora gigante. Era más cómodo si llevar un abaco o hacer cálculos en una hoja de papel que en estas calculadoras gigantes. Y para que esta realizara alguna acción debía programarse todos los pasos. No es tan simple como ahora que tú si quieres poner un 2, aprietas el número 2. Pero si quieres darle, por ejemplo, la suma u otras cosas, tienes que apretar unos códigos para poder configurarlo. Pero prácticamente comenzó como siendo algo similar a una calculadora, solamente haciendo cálculos matemáticos de distinta índole, ya sea suma, resta, división, entre otros. Así comenzó. Prácticamente, si tú te pones a pensar, una computadora comenzó como un invento innecesario. Sí, y era la calculadora. Pero comenzó como un invento innecesario. ¿Para qué ibas a usar una calculadora de quizás 3 metros de largo para que haga las cosas cuando tú mismo lo podías calcular a mano? Y llegabas al resultado de una manera más óptima. Pero incluso suena ridículo el tamaño que tenían esas computadoras en aquel entonces. Y miren, así eran. Fotografía que presenta una computadora en los años 60. Miren, ¿qué diferencias ves entre esta computadora y la que probablemente tú conoces? Y creo que hay muchas, ¿cierto? Calcular los cohetes no lo utilizaban para calcular cohetes en aquel entonces. Obviamente lo principal, como dice la Graciela, es el porte, ¿cierto? El tamaño. Las anteriores eran muy, muy gigantes. Era una placa gigante de muchas cosas. Ahora son más pequeñas, ¿cierto? Las de ahora son portátiles. Y la de la imagen, aunque no lo crean, también es portátil. Entre comillas, portátil. Puede ser muchas teclas. La que está en la imagen también es portátil. Si de hecho, si usted hace zoom en la imagen, te va a notar que aquí tienen rueditas. Tú las podías transportar de una sala a otra.
Aunque no lo crean, lo que está aquí abajo son rueditas, que eran para llevarlas de un salón a otro. Hay algo muy interesante que quizás ustedes mismos no han notado todavía. No tiene pantalla. ¿Ves? No hay una pantalla. Esto que se ve aquí son más botones, por si acaso. Pero aquí no hay una pantalla. Todas las interpretaciones, códigos, números, cálculos, etcétera, salían de lo que tienen aquí estas personas en la mano, que era un papel largo. Como una boleta, salía de una boleta con algunos agujeros. Y los agujeros eran códigos. Y estas personas estaban encargadas de traducir o transcribir, mejor dicho, los códigos. Y de hecho, podríamos hablar de otras cosas, como por ejemplo la capacidad de memoria. En aquel entonces la capacidad de memoria, esta computadora gigante, era una memoria pequeñísima. Era quizás ¿cuánto? 120 megas, lo cual es poquísimo. Y ahora tú en una tarjeta del porte de tu uña, del dedo meñique, puedes tener hasta quizás 200 o 512 gigabytes, ¿cierto?, de memoria. La memoria antes necesitaba quizás más de estas cosas, más de estas computadoras para poder aumentar su memoria. Eso eran gigantísimas. Ok, y sigamos, porque aquí dice el despliegue del Internet. Hablemos del Internet como comenzó en los años 80 y 90. Dice aquí, es en la década del 1980, comienza la masificación de los PCs, ¿cierto? O computador personal. Personal computer, obviamente. Al menos América del Norte y parte de Europa. Ahí la gente ya empieza a tener su propio computador. Empresas como Apple y Windows empiezan a crear de forma masiva los computadores para que la gente pudiera tenerlos. Y de hecho los computadores en aquel entonces eran muy baratos, pero con la inflación el precio sube. Esto traerá consigo un aumento de demanda de los servicios de Internet a escala doméstica, ya que la gente los necesitaba en su casa también. No todos tenían el acceso a Internet, ya que, como dijimos antes, las empresas y las universidades y otras fuerzas políticas eran los que estaban a cargo del Internet. Y es verdad, muy cierto. En el caso de Chile y gran parte de Latinoamérica, estos servicios comenzaron a tener notoriedad en el segundo lustro de los 90. O sea, ya a partir del 95 empezó a llegar de manera oficial o ya de manera más masiva el Internet. Y ahora miremos esta imagen que aparece aquí. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. ¿Qué relación tiene la imagen con el acceso a Internet? Es el cable LAN, creo que se llama, para llevar o sea, para conectar algún equipo a Internet a través del router. Exacto, es un cable LAN. De hecho, aquí tengo otro que sobra por aquí. Creo que este era tu computador, Pancho. Ah, no, hay otro más. Oh, genial. Ah, genial. Ah, genial. Con él el Internet es más estable. Exacto. Esto era lo que nos permitía tener Internet. Sin estos cables, como el que aparece en la imagen, o el que tengo yo aquí en mi manito. Oh, desconecté el Internet del computador. O el que tengo aquí en mi manito. Conéctalo. No, sí está conectado. Ah, No. Este también es el que permite, que es similar a un cable de teléfono. Porque en un principio, las redes de Internet, o de hecho hasta el tiempo actual incluso, las redes de Internet, muchas redes de Internet, tienen que estar conectadas a las redes de teléfono, ya que las redes de teléfono ya son masivas. Y hacían algún tipo de conexión. De hecho, muchas empresas que vendían, o venden incluso algunas todavía, Internet, te piden que compres también, o que pagas por el servicio de telefonía,
para poder darte internet. Si no, no te pueden dar internet. Algunas empresas. Y también pensemos, ¿quiénes son los que venden internet aquí? La gran mayoría, las empresas de telefonía. Claro, Entel, BTR. ¿Ah? Movistar. Exacto. ¿Ves? Todas esas son empresas de telefonía. Todavía existe el Metrópolis, Cemente, creo que se llama. no sé, Ah, que aquí en Quillota nomás tiene. parece. Miren esto, ¿cuántos reconocen este sonido? No sé si se puede reproducir aquí. No se puede reproducir. Voy a buscarlo en internet. Me da un segundo. Ay, Dios. Tienes que tener el video. Voy a dejar de compartir pantalla. Les quiero mostrar un pequeño, a ver si ustedes reconocen, porque quizás en muchas series o películas, quizás han escuchado este sonido. No este. Odio cuando la gente tiene bebés feos. Ah, así es este sonido. Ya. No era interferencia. Antes, cuando estabas conectando a internet, empezaba a sonar eso. ¿Lo han escuchado alguna vez? Exacto, era la señal del internet de antaño. Muy bien. Entonces, antiguamente, si tú querías conectarte a internet, no podías hacerlo piola, por así decirlo. Lamentablemente, si iniciabas el internet de tu computador, ocurría ese cántico de ángeles que le avisaba a toda la cuadra o el vecino se está conectando a internet. Computadores del colegio. Sí, o los computadores de, como dice la ley, se entraba toda la cuadra. Exacto, se entraban todos. Oh. El gran problema, sí, es que estos estaban conectados a la red de teléfono. Así que si tú estabas en internet, ya sea jugando, trabajando, lo que sea, y alguien de repente levantaba el teléfono o te llamaban de lleno, la red se interrumpía. Y si alguien levantaba el teléfono, se cortaba el internet. No tenías internet. Ese era uno de los contras al utilizar la misma red. Ah, ahí estaba sonando. Uy, qué extraño, recién sonó. Tienes que apretar aquí abajo. A ver. Ahora sí. Pero para nosotros era ese sonido. Y ahí empezaba. No sé si lo escuchan, chiquillos. Bueno, era el mismo sonido al final. A lo mejor lo caí. Me imagino que no se escuchaba. Windows 95, ¿eh? ¿Ah? Windows 95. Windows 95. Ah, El peor Windows Nether. qué recuerdo. No tuvo internet desde chiquito, dice la Graciela. Vino a conectarnos cuando ya era más silencioso. Ya cuando todos ya tenían internet, de hecho, para muchos internet es un derecho. Más que la educación. Y eso es un hecho. Bueno, pero hablemos de lo que aparece ahí. Si usted fue al colegio, o recuerda quizás alguna época en el colegio, muchos colegios tenían un computador así, que utilizaban una cosa como esta, pero más pequeña, una pequeña lámina al frente para tapar la pantalla, porque los niños tenían todos los dedos con chocolate o alguna otra cosa pegajosa. O para proteger la vista. O también decían que era para proteger la pantalla del computador. Ay. Pero cualquier cosa podría haberlo protegido Sí. la pantalla. Y después los computadores iban a dormir y les ponían como una frazada encima. ¿En
como una funda, los tapaban para que no le entre el polvito. En serio, era así. Todo el disquete también. Exacto, y aquí dice, así eran las computadoras a finales de los 80. Bueno, aquí ustedes pueden ver una computadora de Microsoft, ¿cierto? Y parte importante también de los 90. En este caso en particular aparece el sistema operativo Windows 95. Uno de... No, el primero que llegó aquí a Chile, si no me equivoco. La diferencia en comparación a la de los años 60 es gigantesca. Partiendo por el espacio que ocupan, potencia de trabajo, funciones y herramientas. Si bien esa computadora gigante que nosotros vimos fue un buen inicio, un buen puntapié, lo que pasó después, 20 años después prácticamente, o en menos de 20 años, las computadoras se volvieron prácticamente del porte de una mochila. Como eran para trabajos de oficina, más que nada, la gente las podía ir cargando. Y si bien eran pesadas, entre comillas, eran portátiles. Muchas otras computadoras, como en aquel entonces estaba la Macintosh. ¿Esa? ¿Ah? ¿Esa? ¿Eran pesaditas? Sí. Y se podían... Sí. Entre comillas, sí, la podía echar a la mochila. Pero, por ejemplo, la empresa de Steve Jobs, que hizo la computadora Macintosh, él tenía alguna forma para ensamblarla y que la pudiera cargar. De hecho, la torre estaba conectada a la pantalla, no está separada como la de Windows. Y tenía un manguito en la parte de arriba y la podía transportar como si fuera un maletín. La pueden ver en la película biográfica de Steve Jobs. Y obviamente el espacio que ocupan no solamente en una sala, ¿cierto? Ahora los puedes dejar en una mesa o en tu regazo. Esa computadora gigante la ponían en el regazo y terminabas como Oliver Atom. Ah, sí, la película de Vin Diesel, la recuerdo. Y ahora la consolidación del Internet en los años 2000. El siglo XXI, como dice ahí, fue el momento en el que las computadoras de escritorio y portátiles comienzan a abrirse camino en nuestro día a día, ingresando a nuestros domicilios, principalmente con un fin educativo o laboral. Esto tuvo su correlato con el Internet, donde aumentan las ofertas de este servicio y aparecen los planes de banda ancha y tarifa plana, ¿cierto? De hecho, ya la gente de forma más masiva empieza a tener un computador. Era más accesible, era más fácil para cualquier persona tener un computador ahora. De todas maneras, seguía siendo un lujo. Al menos al principio del 2000. Era un lujo tener un computador. Distintos a los de ahora, por ejemplo, este computador que tenemos aquí en la sala, es bastante delgadito, es bastante portátil igual. Pero los computadores que llegaron aquí al principio del 2000 tenían una nariz como esas de las telas antiguas, ¿cierto? Una nariz gigante en la parte de atrás. Y todos los implementos eran muy, muy pesados también. Ahora ya esto lo están haciendo con materiales un poco más ligeros, que son, si bien son un poco más frágiles, son más fáciles de transportar. Pero tienen un costo más alto. No sé por qué algo que es más frágil lo venden más caro. Se te puede romper más fácil. No entiendo. Pero bueno, cada quien con lo suyo, ¿cierto? Entonces, al haber más computadores, se empieza a exigir más aún tener internet. Porque ahora ya dejó de ser algo de oficina. Ahora querían que fuese algo más relacionado con el ocio y la entretención, ¿cierto? Porque ya la tele estaba siendo aburrida, monótona, ya nadie veía cachureo y esas cosas. Mira, la Marcela dice que tuvo uno de esos computadores que mostramos antes, así que genial. Jugaba el... La tecnología y trabajo que se ocupa para crear algo más compacto es lo que se paga. Estoy muy de acuerdo con eso, pero estás pagando por algo más frágil, que se puede romper más fácil. La verdad, yo no pagaría mucho por eso. Estás pagando más que nada por la mano de obra, y está bien.
pero la obra es frágil. Ese es el problema. ¿Qué función cumple el artefacto en la imagen, chiquillos? Lo que está aquí. ¿Qué función cumplía? ¿O qué función cumplirá? ¿Qué Es un función rece- cumplirá? Perdón. para como receptor de internet y para repartir el internet, o sea, para distribuir el internet en los dispositivos que se tengan en el domicilio. Exacto. Esto prácticamente, como dijimos antes, si la red de teléfono y la de internet están conectadas antes, conectabas el teléfono y el internet se cortaba. Gracias a esto, que era entre comillas como una extensión, la red de teléfono se podía conectar a esto, en algunos casos, la red de teléfono, y no permitía que hubiesen cortes cuando alguien te llamaba o alguien levantaba el teléfono, por así decirlo. Por lo tanto, también hay un montón de salidas que permiten repartir el Internet a más de un dispositivo distinto. Y aquí dice, lo móvil e inalámbrico, Internet en la década del 2010 aproximadamente al presente. Y en los últimos 10 años, el emerger de los teléfonos inteligentes y la masificación del uso del computador portátil o el notebook, que está mal dicho, porque la verdad se llama laptop, llevó a que el Internet diera un nuevo peso, tomando fuerza el uso de Internet inalámbrica Wi-Fi, ¿cierto? Y que las compañías de telefonía móvil entregan planes de Internet móvil a costo cada vez más accesible. De hecho, cada vez estos están desesperándose un poquito más por tener más clientes, entonces entregan el servicio de Internet siempre cada vez más y más barato y más accesible. De hecho, no sé si ustedes saben, pero el Internet, o sea, el Internet inalámbrico, el Wi-Fi, fue creado por una mujer. Llamada Heidi Lamar, si no me equivoco. Voy a googlearlo mejor. Sí. O sea, en Hollywood era una actriz. En Hollywood le decían Heidi Lamar. Nació en 1914 y ella fue la inventora de la conexión inalámbrica Wi-Fi. Y tenemos que agradecerle todo a ella, ya que sin ella, sin su idea de tener internet de forma inalámbrica, no estaríamos muchos de ustedes conectados, ¿cierto? Yo imagino que muchos de ustedes se conectan a través de Wi-Fi a las clases. Yo desde mi casa sí en Wi-Fi, pero aquí en el colegio desde el cable. A ver, ¿por qué se llama Internet? Ah, es una abreviación de Red Internacional de Computadoras. Prácticamente es decir internacional, net, red. Espero que haya quedado claro tu pregunta, Juan Carlos. Ahora esta es tecnología 5G, pero para Santiago, sí, pero ya va a llegar después, sí, imagínate, cuando llegó el 4G aquí aproximadamente en el año 2015, 16, si no me recuerdo, cuando llegó el 4G y el 4G Plus, por aquellos años, empezó a llegar por ciudades en la quinta región. Creo que aquí las primeras regiones, las primeras comunas que tuvieron el 4G fueron Viña, Valparaíso, Villa Alemana. Las primeras, aquí en la región. De hecho, me sorprendió que se saltaran Quilpué y otras. ¿Por qué lo recuerdo? Porque siempre mostraban un comercial que mostraba cómo iba el avance de eso, como el paso a paso, pero de red 4G, y salía Villa Alemana ahí. Y yo con la mano.
Ahora, bueno, aquí tenemos un router, ¿cierto? Que muchos de ustedes pueden tener esto en la casa para repartir internet vía cable LAN, banda ancha y vía inalámbrica. Por eso tiene estas barritas, ¿cierto? Estas antenitas. Que la mejor forma de que cubra más rango es dejando una firme hacia arriba en forma horizontal y la otra vertical. Y tenemos la masificación de la telefonía celular con la capacidad de conectarse a Internet y permitió el aumento de los planes con datos móviles. Porque antes un celular antiguo como los famosos Nokia tenían Internet, pero el Internet era bastante extraño que tenían. No tenían muchos servicios, no era muy popular tampoco. Mucha gente prefería solamente utilizar el celular para llamar o para jugar, porque venía con algunos juegos descargados, pero nunca para navegar a Internet, porque en ese tiempo no era muy popular y no era muy utilizable, sobre todo en el tipo de pantallas que tenían esos celulares. Así que, incluso muchos celulares que tengan una conexión a Internet también pueden repartir Internet, ¿cierto? De hecho, en muchos de los colegios es como, ya, yo doy Internet, y tu celular emite una red de conexión Wi-Fi utilizando tus datos para poder repartirles a las personas. ¿Quién no lo ha hecho? ¿O yo nomás? Que Pancho también lo ha hecho. Ya, chiquillos, entonces como conclusión, o para finalizar, hablamos un poquito de lo que era el Internet, ¿cierto? Hablamos sobre su historia, lo que nosotros entendemos por Internet, que era lo importante en un principio, ayer. Un poquito de la evolución en el tiempo, cómo han ido avanzando las computadoras y de la mano también el Internet. Imagínense que antes comenzó como una red exclusiva para universidades y que solamente conectaba 3 universidades, pasó evolucionando a prácticamente tener este Internet en una plaza o en un restaurante. Muchas personas les llama la atención, oye, necesito ir a este restaurante porque dice Wi-Fi, ¿me puedo conectar entonces? O a un café en específico. Hablamos de la evolución, como dice ahí, de los 60, cómo evolucionó la computadora también, a algo tan gigante, a algo que yo puedo transportar, ¿cierto? De manera como más cómoda. Algo que ocupaba un salón completo, pasó a ser algo que apenas cabe, no, ni siquiera que deja sobrando mucho espacio sobre una mesa. Hablamos de la ARPANET, que era la primera conexión a Internet, o la primera, no conexión a Internet, sino que el origen, en lo que dio el inicio al Internet vía módem, ¿cierto? Con el teléfono. La banda ancha, que es obviamente dar más datos a más computadoras desde un solo anfitrión. Y también hablamos del Wi-Fi y los distintos planes móviles que nosotros podemos acceder. Así que agradecido con el uso de Internet, que nos ha cambiado mucho la vida a nosotros. Desaparecieron casi todos los cybers, sí. Había muchos cybers o cibers, ¿cierto? Que tú ibas a conectar, había muchos computadores lentísimos, lentísimos. Eran muchos, sí, había muchos. Prácticamente cada cierta cantidad de cuadras había una persona con un ciber. Al menos donde yo vivía allá en Vía Alemana, había uno cerca todavía. 500 la hora, sí, 300 la hora. Exacto, y de repente, no sé, estaba de lo más bien, estaba ganando una partida de algún juego y te aparecía la pantalla, te quedan 2 minutos. Y entraba en pánico. Exacto. Sí, muy buenos recuerdos que tenemos de eso. Bueno, chicos, pasemos a la pregunta esencial, que es bastante fácil y bastante reflexiva. ¿El Diablo 2? O es de ver el Diablo 2, o el Diablo 1 incluso, o el Fallout, que mucha gente también lo jugaba, o ¿cómo se llama este juego que lo hacen correr hasta en una calculadora? No recuerdo. ¿El Doom, creo que era? ¿O no? ¿No es el Doom?
¿Sí? Pero era uno antiguo, no recuerdo si es ese mismo o otro. Ok, chiquillos, la pregunta esencial número 18 para esta semana dice, ¿de qué manera Internet ha impactado tu vida? Recuerden que en Classroom aparece que tienen que utilizar 50 palabras mínimo. 50 palabras mínimo para desarrollar su escritura. ¿Ok? Recuerden explayarse un poquito, chiquillos. Y una pregunta muy, muy personal, porque es cómo ha impactado tu vida. Muchos de ustedes, por cosas de la edad, si usted tiene